Bueno, entonces primero que todo vamos a definir cuáles son estos límites de la fosa posterior y dónde es que vamos a tener o de qué tipo de cirugía es la que vamos a estar hablando el día de hoy. La fosa posterior va a estar compuesta entonces o va a estar limitada por vía anterior por el dorso de la silla turca o la lámina cuadrilateral esfenoides, por vía anterior y lateral por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y por vía posterior por el seno transverso del hueso occipital. Va a contener entonces las estructuras anatómicas que van a estar definidas por el tallo cerebral y cerebelo. Básicamente vamos a tener entonces toda la salida de nuestros pares craneales que van a ser de importante relevancia clínica, dependiendo de las patologías que puedan presentar nuestros pacientes. Recordar entonces que el tercer par sale por encima del puente, el quinto par sale directamente a través del puente y los pares 6, 7, 8, 9 y 10 van a estar saliendo en esta unión punto medular eh, y van a tener relevancia, obviamente, cuando hay patología clínica que afecta a estas áreas anatómicas del cerebro, del tallo cerebral, y podemos tener compromiso de los pares craneales bajos e inclusive cuando hablamos de pares craneanos para el momento de la extubación del procedimiento quirúrgico de fosa posterior, cosa que hablaremos más adelante. La irrigación como tal, entonces va a estar mediada principalmente por la arteria vertebral que va a las ramas posterior inferior cerebelar, posterior superior cerebelar, y las ramas basilares que nos van a dar la irrigación como tal de todo el puente a nivel del cerebelo, del ángulo pontocerebeloso, y más arriba se va a unir como tal a través de la arteria comunicante posterior y vamos a tener pues obviamente toda nuestra circulación posterior definida del polígono de Willis, del cual ya hemos hablado previamente. El drenaje venoso va a estar mediado entonces a través del seno recto, a través de las venas espinales anteriores, la vena medular anterior, y básicamente todo este drenaje venoso pues va a tener relevancia cuando hablemos ahorita un poco de la parte de embolismo aéreo, puesto que pues las estructuras anatómicas venosas que vamos a tener a nivel de tallo, pues en principio nos van a aumentar este riesgo de embolismo aéreo durante la cirugía de fosa posterior. ¿Qué pacientes entonces van a ser aquellos que van a ser llevados a cirugía de fosa posterior? Las indicaciones quirúrgicas pueden ser pues, debidas a tumores, a lesiones vasculares, a compresión de pares craneanos, a malformaciones congénitas o lesiones quísticas. Vamos a ir hablando de cada una de estas inmediatamente después. En cuanto a la cirugía de tumores de fosa posterior, es mucho más común en población pediátrica que en población de adultos. El 54 al 70% de los tumores cerebrales de niños provienen de fosa posterior, mientras que en adultos este porcentaje es aproximadamente del 15 al 20%. En su gran mayoría son astrocitomas que ocurren en un 33% de los casos o tumores neuroectodérmicos que ocurren en un 25% de los casos. Dentro de estos neuroectodérmicos está el medulloblastoma, sin embargo, muchas revisiones lo colocan como una capítulo aparte por las consideraciones específicas que tiene para el manejo y el riesgo de complicaciones posoperatorias que es más alto que el resto de los neuroectodérmicos. Los ependemomas y ependimoblastomas, papilomas del plexo coroideo, tumores dermoides, hemangioblastomas, metástasis cerebrales de otros orígenes o gliomas desde el punto de vista cerebral. Lesiones vasculares que también vamos a intervenir por vía de fosa posterior van a ser aquellos aneurismas de la circulación posterior y malformaciones arteriovenosas de la circulación posterior del cerebro. Tenemos también lesiones de pares craneanos que van a intervenir por vía posterior, en especial las dos que mencionaban más importantes, sea el espasmo bifacial y la neuralgia del trigémino cuando está mediada por un componente vascular. Y tenemos adicionalmente malformaciones congénitas o lesiones quísticas que también vamos a intervenir desde el punto de vista de la fosa posterior, como la malformación de Alner-Chiari tipo 1 y 2, o los quistes epidermoides o quistes de adenoides de la fosa posterior. Entonces, estos pacientes, si bien no nos vamos a enfocar en cada una de las diferentes patologías, porque sería una revisión completamente aparte, sí tienen una cuestión importante y es que en nuestra valoración preanestésica el examen neurológico debe ser completo y se debe hacer un enfoque importante en los pares craneanos de nuestros pacientes, dado que, como vimos, la anatomía de todo lo que está integrado dentro de la fosa posterior, pues básicamente está todo nuestro tallo cerebral y la salida de los pares craneales, en especial la parte motora de los pares craneales, que pues se puede ver afectada y puede tener relevancia y puede ser de gran importancia para esta preservación de pares bajos y preservación de la vida aérea de nuestro paciente intraoperatorio y posoperatorio. También tenemos que evaluar si presenta unos signos de hipertensión endocranial, y ahí va con un paréntesis que ya mencionaremos más adelante,
y es que no necesariamente el tener presión elevada en la fosa posterior quiere decir que lo vamos a tener supratentorial también, y las diferencias de presión entre supratentorial e infratentorial pueden ser marcadas y pueden no estabilizarse durante las primeras 72 e inclusive hasta una semana después de la aparición de la lesión. El siguiente punto importante es el estado cardiovascular del paciente y la recomendación es realizar ecocardiograma en procedimientos con alto riesgo de embolismo aéreo. Ya lo mencionaremos más adelante la razón de por qué hacer esto. Sin embargo, pues va a depender de la posición en la que va el paciente y del tipo de patología que vamos a intervenir, en especial si se va a intervenir en la patología venosa vascular. Tenemos que tener en cuenta los medicamentos previos que tengan nuestros pacientes. El uso de anticonvulsivantes, corticoides y anticoagulantes y antiagregantes nos pueden cambiar nuestro manejo anestésico, en especial cuando tenemos el uso de corticoides, uso crónico de corticoides y nos toca dar dosis de estrés durante el tratamiento anestésico, que si bien no es el tema, es relevante para esta patología, dado que los pacientes en un porcentaje importante de los casos vienen con tratamiento de corticoides previo a la presentación de este procedimiento quirúrgico. Y tener cuidado obviamente con la cuestión de anticoagulantes y antiagregantes por aquella irrigación y drenaje venoso vascular que vamos a tener de fosa posterior, que pues, nos predispone a un alto riesgo de sangrado en un área del cráneo que no es para nada compresible, no es para nada distensible y que no nos va a permitir la realización de las diferentes, o no nos va a permitir tener un área de expansión para compensar estas presiones intracraneanas y va a tener un riesgo de herniación bastante más alto que lo que va a hacer el resto del cerebro. Entonces, el grueso de la charla va a estar dividido en nuestro plan anestésico con estos pacientes. Primer punto y más importante y relevante, ¿cuál va a ser la posición del paciente dependiendo de la patología que vamos a intervenir? ¿Cuáles son las pérdidas sanguíneas esperadas que si bien no están definidas en cada una de estas patologías que estábamos hablando previamente, sí existen riesgos aumentados de ciertas patologías? Vamos a hablar entonces del tema del embolismo aéreo, si existe o no existe el riesgo, qué se debe hacer, cómo se debe monitorizar y cómo se debe manejar en caso de que se presente. Hablar de la presencia o no de hipertensión endocraniana y si se requiere o no relajación cerebral en estos pacientes que van para cirugía posterior. ¿Cuáles van a ser nuestras metas de presión arterial? Si requiere o no terapia anticonvulsivante. ¿Y qué monitoreo neurofisiológico o electrofisiológico requiere adicionalmente de nuestro paciente para este tipo de patología? Pues teniendo en cuenta la presencia o el posible compromiso de los pares craneales que puede tener nuestro paciente. Entonces empezaremos con la posición del paciente. La fosa posterior tiene una desventaja y una ventaja, y es que es accesible desde diferentes posiciones, bien sea en supino, en lateral, en la modificación de lateral llamada la silla de Parque o bench seat, en prono o con el paciente sentado, y las diferentes posiciones de nuestro paciente nos van a determinar el riesgo de complicaciones que podemos tener durante el tránsito postoperatorio de estos pacientes. Va a depender de la patología del paciente, de la ubicación anatómica específica de la lesión que tenga nuestro paciente, la posición en la que se puede realizar el procedimiento, y por supuesto va a ser una decisión conjunta que no va a depender solo de nosotros ni del grupo quirúrgico, sino de todas las condiciones adicionales por la posibilidad o riesgo de complicaciones que tenemos con cada una de estas posiciones. El paciente entonces en supino básicamente se reserva para aquellos tumores que son del ángulo pontocerebeloso o resecciones de neuromas acústicos. Tiene una dificultad para el abordaje del campo quirúrgico dada la posición del paciente y usualmente requiere una flexión de la cabeza o una extensa rotación del cuello para lograr el acceso como tal al campo quirúrgico de estos pacientes. No es la posición más utilizada, inclusive es la posición menos utilizada para el abordaje de cirugías de fosa posterior. Sin embargo, saber que se pueden realizar algunos procedimientos, como son estos dos casos específicos, en posición supina. El paciente en decúbito lateral, se utiliza este tipo de posición en aquellos pacientes que tienen patología unilateral y existe la modificación en silla de Parque, que a diferencia del paciente que va en decúbito lateral completo, se realiza una elevación de la cabecera. Se puede colocar el brazo inferior colgando por debajo de la camilla con sus adecuados soportes y va con una flexión del cuello para lograr una mayor o mejor visualización de como tal de la fosa posterior durante el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, se habla de que este tipo de posición tiene un riesgo aumentado de lesiones de plexo braquial y pues ya ahorita más adelante una tablita que les traigo también tiene un riesgo más aumentado de complicaciones como son la macroglosia o complicaciones como el embolismo aéreo, así como la posición excedente. El paciente también puede ir en posición en prono, que es probablemente esta y el paciente sentado son las dos posiciones más importantes de esta revisión, o las dos posiciones más importantes para el abordaje de la fosa posterior.
y es la posición predilecta cuando se tienen lesiones de línea media. Tiene problemas desde el punto de vista nuestro anestésico y es que tenemos un acceso limitado a la vía aérea y las vías del paciente, dado que, pues, por supuesto, el paciente está pronado y no tenemos acceso como tal ni a la vía aérea ni a los accesos que tengamos por vía anterior de nuestro paciente. Puede requerir una rotación significativa del cuello cuando hay lesiones que pueden ser más laterales y tiene un riesgo aumentado de edema vía aérea por la posición en prono y adicionalmente por la flexión del cuello para la exposición de la fosa posterior durante el procedimiento quirúrgico. Hablan también que entonces esta posición tiene una restricción de la exclusión de la pared torácica que puede traernos inconvenientes ventilatorios durante el transoperatorio y aunque si bien el tener al paciente pronado, tener al paciente básicamente boca abajo nos mejora algunos parámetros ventilatorios, nos mejora la relación ventilación-perfusión de algunas áreas pulmonares. Esta limitación de la excursión de la pared torácica, en especial en pacientes obesos o en pacientes que tengan alguna patología o malformación torácica, puede limitar la posición, el posicionamiento de estos pacientes en prono. Y la otra posición que hay que tener en cuenta es la realización de estos procedimientos con el paciente sentado. En muchos casos mencionaban que es la posición predilecta para la realización de cirugías de fosa posterior desde el punto de vista de abordaje quirúrgico y desde el punto de vista anatómico neuroquirúrgico, dado que permite el drenaje venoso y del líquido cefalorraquídeo por gravedad durante la realización del procedimiento. La orientación del paciente va a ser en posición anatómica y pues de ventajas desde el punto de vista anestésico nos permite el acceso a la vía aérea, pues, a toda la parte anterior y líneas que tengamos del paciente. Sin embargo, hay dos cuestiones importantes de la posición sentado que ya mencionaremos, y es la primera que toda, el aumento como tal del riesgo del embolismo aéreo, es la posición con mayor incidencia de embolismo aéreo de todas las que habíamos mencionado previamente, porque la cabecera es la posición en que más elevada va a estar con respecto al corazón, y pues como lo vamos a ver más adelante, pues tenemos condiciones adicionales específicas de la fosa posterior, como por ejemplo la no compresibilidad del seno transverso, que nos aumentan el riesgo de que se presente este tipo de embolismo, que además puede no ser notado por el equipo quirúrgico y no ser notado por nosotros hasta que tengamos pues, volúmenes clínicos relevantes que ya van a tener repercusiones hemodinámicas en nuestro paciente. Otro punto importante es que en la posición sentado hay un 100% de incidencia de neumoencéfalo en los pacientes durante el posoperatorio, que si bien no necesariamente es atención y no necesariamente nos trae complicaciones desde el punto de vista neuroquirúrgico, sí es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que tendremos que manejar durante el posoperatorio, bien sea con FIO2 del 100%, bien sea si se presenta atención con la reintervención del paciente o la colocación de Herenes o el uso de cámara hiperbárica. Tener en cuenta también que requiere una flexión significativa del cuello. Si bien en esta foto no se ve tan flejado el cuello como lo es, si mencionan que durante la posición sedente para la intervención de cirugías de fosa posterior, la flexión del cuello va a ser clave para la exposición como tal de todo el área del occipucio y el abordaje de la vía aérea, el abordaje del campo quirúrgico. Por tanto, nos puede disminuir el retorno venoso tanto de la circulación cerebral y de vital importancia de la lengua y nos puede tener macroglosia durante el posoperatorio de estos pacientes. Encontré, tenía esta tabla entonces que habla como un resumen de las posibles complicaciones de cada una de estas posiciones y pues claramente todas estas van a estar debidas a las particularidades que mencionábamos de cada una durante la intervención de nuestros pacientes. Ten en cuenta que la posición sentado por esta flexión y por este aumento del drenaje venoso y la diferencia de la altura entre la cabeza como tal y el corazón nos va a causar una disminución de la presión de perfusión cerebral y una disminución de la presión de perfusión espinal, y si a eso le sumamos la flexión del cuello de nuestro paciente, pues tenemos un riesgo aumentado de isquemia de la espina cervical como tal. En aquellos pacientes que van en prono o en posición lateral, por la flexión que vamos a tener que realizar, que en ocasiones puede ser excesiva, o la tracción del cuello que se puede realizar de vía lateral, puede haber lesiones, o es más común la presentación de lesiones tanto de pares bajos como la presentación de lesiones de plejo braquial por la flexión del cuello o la rotación lateral del cuello. Tener en cuenta también que entonces son los pacientes que están sentados y en prono por la flexión que mencionábamos previamente del cuello y la disminución de este retorno venoso sanguíneo tanto desde el punto de vista cerebral como desde el punto de vista de la vía oral del paciente. Podemos tener un riesgo aumentado de edema de la cara, edema facial, edema de la lengua y podemos tener una migración del tubo endotraqueal que, si bien en la posición sentado nos permite el acceso a la vía aérea del paciente para la recomendación, con el paciente en prono tendremos dificultad con eso y es algo que tenemos que tener muy en cuenta desde el posicionamiento inicial de nuestro paciente. Y por último, entonces, hablaban de la compresión de los ojos cuando el paciente está en prono o en lateral 3/4.
como vimos previamente cuando el paciente se encuentra en lateral o en silla o en posición de silla de parque. Prácticamente es una posición que va a estar entre prono y lateral, y tenemos que tener cuidado con la compresión ocular. Claramente en prono es donde más riesgo tenemos de lesiones oculares o de pérdida visual postoperatoria. Sin embargo, pues también teniendo en cuenta aquellos pacientes que van en lateral y en la modificación de silla de parque. Y por último, aunque es el tema que ya vamos a hablar en un momentico, el riesgo de embolismo aéreo y de embolismo aéreo paroxístico en la posición sentado es mucho más alto que en el resto de las posiciones, si bien también hay riesgo en las posiciones, en especial en prono y en la posición en silla de parque, por la elevación de la cabecera que se realiza del paciente en muchas de estas ocasiones, el aumento como tal o por el ángulo que van a tener estos pacientes cuando se encuentran sentados, a diferencia de cuando se encuentran en prono en posición de silla de parque. La incidencia va a ser mucho más alta y el riesgo va a ser más alto, con volúmenes más altos de embolismo que nos van a llevar a repercusiones clínicas aún más importantes. Siguiente punto, entonces, van a ser las pérdidas sanguíneas esperadas. Mencionaba que no hay un sangrado esperado desde el punto de vista vascular de cada uno de estos procedimientos. No se espera que, digamos, no hay un sangrado esperado como si lo hablamos, por ejemplo, en una cesárea, que hablamos de que esperamos un sangrado de aproximadamente 1 litro durante el procedimiento, o como lo hablamos en cirugía de cadera, que dependiendo si es intra o extracapsular tenemos sangrados diferentes. Pero sí hablan de que hay un mayor riesgo de sangrado en procedimientos asociados a patología vascular, como lo pueden ser los procedimientos asociados a neurismas de la circulación posterior, o procedimientos que están asociados o requieren intervención de los senos venosos óseos de vía posterior, que además de aumentarnos el riesgo de embolismo aéreo, nos aumentan el riesgo de sangrado, y puede ser un sangrado que no nos estemos dando cuenta porque no llega a la succión, porque por la posición del paciente se va por dentro de los campos quirúrgicos, o por simple gravedad en posición sentada, pues no lo vamos a estar viendo en las compresas, no lo vamos a estar viendo en la succión del paciente. Por supuesto, entonces vamos a tener que tener adecuados accesos vasculares en caso del sangrado para la reposición de estos pacientes, y reserva de hemoderivados, dependiendo, pues obviamente, de la circunstancia clínica del paciente, la duración del procedimiento y de las pérdidas permisibles que tengamos con nuestro paciente. El próximo punto a tocar va a ser el embolismo aéreo. ¿Y por qué vamos a tocar el embolismo aéreo? Porque esta es la cirugía, o la cirugía de fosa posterior, en especial en posición sentado. Es el procedimiento que trae mayor riesgo de embolismo aéreo de todos los procedimientos quirúrgicos que podemos realizar nosotros como anestesiólogos. No solo los procedimientos de fosa posterior, sino en general los procedimientos neuroquirúrgicos tienen mayor riesgo que el resto de procedimientos, dado que pues vamos a tener un campo quirúrgico que va a estar por encima del corazón del paciente, un campo quirúrgico que además va a tener estructuras venosas que no son compresibles como lo son los senos óseos a nivel del cráneo, y adicionalmente pues una dificultad como tal para nuestro acceso vascular, para accesos o para la intervención del paciente, y una monitorea que en muchas ocasiones no utilizamos como estándar de cuidado, que sí está indicado en este tipo de patología como tal. La incidencia del embolismo venoso aéreo está reportada en procedimientos neuroquirúrgicos entre el 1.6 y el 76%, dependiendo del tipo de medición que se utilice, dependiendo de la relevancia clínica que tenga este embolismo desde el punto de vista de compromiso de la circulación derecha o compromiso como tal del estado hemodinámico de nuestro paciente, y de la posición obviamente en que tengamos nuestro paciente. En general, el 39% de las cirugías de fosa posterior, independiente de la posición en la que se encuentra, va a tener algún tipo de embolismo aéreo, bien sea que no sea clínicamente relevante, como si lo puede ser, y podemos tener compromiso pues, del corazón derecho, o embolismos paroxísticos con compromiso cardiovascular o cerebral postoperatorio. ¿Cuál va a ser entonces la fisiopatología del embolismo aéreo? Hablaban de que el volumen letal en adultos para presentar complicaciones clínicas serias de un embolismo aéreo es entre 3 y 4 mililitros por kilo. En población pediátrica se dice que es mucho menor y puede ser inclusive tan bajo como 1 mililitro por kilo. Básicamente, lo primero que vamos a tener es el drenaje como tal desde el punto de vista venoso hacia a la aurícula derecha y ventrículo derecho, y la acumulación de aire en ventrículo derecho, que básicamente por la contracción cardíaca y el flujo turbulento presentado durante la sístole del corazón va a causar una liberación de microburbujas hacia la circulación pulmonar. Esta circulación pulmonar entonces progresivamente va a ir teniendo vasos como tal que van a estar, o capilares como tal que van a estar obstruidos por burbujas de aire, y nos van a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y una obstrucción mecánica. Con el aumento del espacio muerto fisiológico, pues que vamos a tener entonces unas áreas que van a estar ventiladas y no perfundidas, porque vamos a tener obstrucción aérea desde el punto de vista microvascular a nivel pulmonar.
Esos espacios de aire, entonces, entre las células endoteliales, como se ve aquí en esta imagen, entre una y otra célula endotelial, va a hacer que haya una liberación de mediadores proinflamatorios y vasoactivos locales que nos estimulan la adhesión plaquetaria a las burbujas de aire y van a formarse conglomerados que llaman de aire plaquetas, que van a dificultar entonces la reabsorción de aire, dado que ya no va a ser una interfaz aire-endotelio la que va a permitir la absorción como tal hacia el pulmón o hacia los alvéolos o hacia inclusive el tejido que puede utilizar el CO2 o el oxígeno presente en este aire para procesos metabólicos, sino como van a estar con adhesión plaquetaria, va a haber una disminución de la reabsorción de aire desde el punto de vista microvascular de esta patología. A medida que entonces también existe esta disminución de la reabsorción, el proceso pues va adquiriendo mayor severidad, porque no solo estamos disminuyendo la reabsorción, sino que estamos teniendo nuestros problemas obstructivos de la circulación derecha del corazón, pues como ya lo dijimos previamente. Y al haber entonces también este punto de adhesión plaquetaria, va a haber una liberación de inhibidores endógenos de la agregación plaquetaria como mecanismo compensatorio que nos puede llevar a una coagulopatía sistémica. Adicionalmente, pues como va a haber esta adhesión plaquetaria de las burbujas de aire, va a haber consumo de plaquetas y trombocitopenia, que se va a presentar aproximadamente en el 50% de los pacientes donde es clínicamente relevante el embolismo aéreo y prácticamente en el 100% de los pacientes donde ya el embolismo aéreo es masivo. Y nos va a llevar entonces a una oclusión prolongada de la vasculatura pulmonar, que nos va a llevar a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y falla cardíaca derecha secundaria. ¿Cuál va a ser la clínica o lo primero que vamos a ver en nuestro paciente cuando empieza a ser relevante el proceso de embolismo aéreo? Vamos a tener un aumento de la presión venosa central con un aumento obviamente de esta precarga que va a tener el ventrículo derecho por simplemente obstrucción desde el punto de vista del tracto de salida y presiones retrógradas que se van a ver repercutidas hacia nuestra circulación venosa. Podemos tener en estos pacientes entonces ingurgitación yugular, podemos tener en estos pacientes un aumento como tal o una disminución del drenaje venoso, inclusive que puede ser repercutivo en el campo quirúrgico así el paciente está en posición sentada. Vamos a tener en estadios más adelantados una falla cardíaca derecha y en nuestro electrocardiograma vamos a empezar a ver todos los signos de sobrecarga derecha y todos los signos de falla cardíaca derecha, como lo son las petricudas, la presencia de taquiarritmias compensatorias para tratar de pues mejorar este gasto cardíaco del paciente, inclusive cambios en el ST, aunque estos cambios en el ST están más mediados cuando tenemos embolismo aéreo paroxístico y pues, compromiso de las coronarias por oclusión desde por estos émbolos de aire a nivel como tal coronario vascular. Y cosas importantes que vamos a tener, aunque ya voy a hablar específicamente de la monitoría, pero dentro de nuestra monitoría estándar vamos a tener una disminución súbita del expirado de CO2 y si estamos utilizando medición de expirado de nitrógeno vamos a tener un aumento del mismo, pues obviamente por la reabsorción de ese nitrógeno a nivel de la unidad alveolo capilar pulmonar. Desde el punto de vista de la coagulación, dada esta liberación de inhibidores por la formación de pues, complejos de plaqueta aire, vamos a tener una disminución de la función del factor 8 y trombocitopenia que va a estar directamente relacionada con la severidad, como ya les había dicho previamente. En casos donde empieza a ser clínicamente relevante, hasta el 50% de los pacientes tienen trombocitopenia y cuando ya hay compromiso mayor o compromiso de la circulación derecha y de trombos aéreos o pues como tal émbolos aéreos de mayor tamaño, prácticamente el 100% de los pacientes van a tener trombocitopenia asociada. Y hay que tocar el punto entonces del embolismo aéreo paradójico, porque si bien clásicamente está descrito el embolismo aéreo como aquel que compromete la circulación del lado derecho del corazón, las comunicaciones de derecha e izquierda no son inusuales en la población general. El foramen oval permeable se encuentra de una incidencia o una prevalencia entre el 10 y el 30% de la población general. Que si bien normalmente por diferencia de presiones no hay una circulación de derecha a izquierda, sino más bien de izquierda a derecha, en estos pacientes podemos tener también que haya una alteración de este flujo, cambios de flujo cuando el paciente puja, cuando el paciente tose, cuando realizamos maniobras nosotros como la laringoscopia o para el punto o el momento de la extubación del paciente y estos émbolos aéreos ya no van a ir a comprometer esta circulación pulmonar que va a actuar como filtro en un paciente que esté fisiológicamente sano, sino que más bien van a ir a la circulación sistémica y vamos a tener la incidencia o la ocurrencia de estos dos principales eventos que pueden ser accidentes cerebrovasculares o síndromes coronarios agudos por oclusión prácticamente por estos complejos aire plaquetas que vamos a tener en los pacientes.
La recomendación, aunque no es una recomendación clara, aunque no está escrita en todos los artículos de revisión, sí lo mencionan en múltiples de estos artículos, y es que en aquellos pacientes que van a ir en posición sentada se debería hacer un ecocardiograma transesofágico para determinar si existen comunicaciones entre pues, la circulación derecha e izquierda. No necesariamente este ecocardiograma transesofágico se tiene que hacer previo al procedimiento, se puede hacer el día del procedimiento o durante el procedimiento, y mencionan en varios artículos que pues ya lo mencioné en un momento, que como la monitoría del gold estándar de monitoría para embolismo aéreo es el ecocardiograma transesofágico. Al momento de la colocación del ecocardiograma, si se encuentra algún tipo de comunicación del paciente, pues se debe cambiar el abordaje o posición en la que irá nuestro paciente durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar o cuál va a ser la severidad de nuestro embolismo aéreo? Básicamente tenemos 4 escalas que han tenido uso clínico como tal. Sin embargo, pues más importante que eso es la repercusión hemodinámica que tenga nuestro paciente. La escala de Lovato, la escala de Tübingen, la escala de Girard y la escala de Jaik. Pero más voy a hacer énfasis en esta parte de la clasificación tradicional de acuerdo al volumen de aire que tiene nuestro paciente. Cuando tenemos embolismos aéreos menores de 10 mililitros, básicamente van a ser embolismos que únicamente vamos a detectar con monitoría de ecocardiograma transesofágico o Doppler precordial, que no nos van a llevar a cambios clínicos en las concentraciones de end-tidal de CO2 ni implicaciones relevantes en términos de aumento de espacio muerto, pero que sí, pues obviamente es un signo de alarma para saber que está sucediendo el embolismo aéreo, que tenemos que tomar las medidas desde el punto de vista neuroquirúrgico y anestésico que ya les mencionaré, para tratar de disminuir o mitigar el impacto que tengan estas burbujas de aire en nuestro paciente. Cuando ya se encuentra un embolismo moderado con volúmenes de aproximadamente 10 a 50 mililitros, vamos a empezar a tener los cambios del end-tidal de CO2, una disminución súbita del expirado de CO2 con un aumento de las presiones de arteria pulmonar, que bien pueden ser medidas con el uso de catéteres de Swan-Ganz, aunque no está indicado la colocación para este caso específico, pero sí lo mencionan dentro de la posible monitoría, o directamente por signos indirectos a través del ecocardiograma transesofágico o a través del Doppler precordial. Y por último, entonces, cuando ya tenemos compromiso o tenemos embolismos aéreos mayores con volúmenes por encima de 50, o pues como lo decíamos previamente, ya con volúmenes de 3 a 4 mililitros por kilo, vamos a tener cambios mucho más marcados en la clínica del paciente, falla cardíaca desde el punto de vista derecha principalmente, aunque si tiene un embolismo paradójico podemos tener también oclusión con volúmenes altos de la circulación izquierda, si bien es más raro y primero se presentan todo el resto de síntomas, mencionaban que sí puede existir en estos pacientes. Y vamos a ver repercutido entonces con alteraciones desde el punto de vista cardiovascular eléctrico, como arritmias, taquicardias, bradicardias. Vamos a tener hipotensión, sobrecarga del ventrículo derecho, por supuesto un aumento de la precarga, una disminución del retorno venoso secundario, edema del paciente, y no solo pues va a ser edema generalizado, sino también edema en el campo quirúrgico y un aumento de la presión intracraniana que pues desde el punto de vista de desenlace neuroquirúrgico, esta patología en específico puede tener una repercusión importante. Entonces, ¿cómo vamos a monitorizar a nuestros pacientes para saber si tienen o no, o si presentan o no embolismo aéreo durante el procedimiento quirúrgico? El primero y el gold estándar que mencionan en todos lados es la realización del ecocardiograma transesofágico durante el intraoperatorio. Permite la detección de volúmenes tan pequeños como lo son 0.02 mililitros por kilo. Y adicionalmente permite la detección, como ya lo decíamos previamente, de comunicaciones entre derecha e izquierda, en especial el foramen oval permeable para el momento del procedimiento. Tiene la desventaja de que es costoso, de que es un procedimiento invasivo y no está exento de complicaciones. Podemos tener lesiones esofágicas, podemos tener quemaduras esofágicas, y obviamente es un procedimiento que es operador dependiente y es un procedimiento que va a requerir de experticia y experiencia del anestesiólogo que esté montando el caso y de la disponibilidad de los equipos en las diferentes instituciones. Teniendo en cuenta entonces que el ecocardiograma transesofágico no es lo más disponible y no es probablemente lo más costo efectivo del asunto, también se ha utilizado entonces el Doppler precordial con una sonda pues básicamente sectorial común y corriente, como lo hacemos para ecocardiograma bedside enfocado en el paciente, y se considera standard of care en aquellos pacientes que van en posición sedente o en posición de lateral de silla de parque, con riesgo de embolismo aéreo en procedimientos de fosa posterior. Permite detectar flujo, pues también es altamente sensible y permite detectar embolismos desde 0.05 mililitros por kilo.
Sin embargo, pues tiene el mismo problema del ecocardiograma transesofágico, que va a ser operador dependiente, requiere una interpretación, pues obviamente por una persona experimentada en el asunto. No va a ser cuantitativo y no nos va a permitir medir exactamente el volumen que tenemos como tal atrapado en la circulación derecha del corazón, a menos de que ya estemos hablando de volúmenes grandes, que pues prácticamente cualquier otro tipo de monitoría nos va a permitir la identificación y los cambios en la clínica del paciente. Y mencionan obviamente la dificultad en pacientes obesos, en las posiciones que son diferentes al paciente sentado, o en pacientes que tienen deformidades de la pared torácica, o que las ventanas como tal para la visualización de ventrículo derecho, como lo puede ser en 4 cámaras, como lo puede ser un subsifoideo, no son las más sencillas de realizar en nuestros pacientes durante el procedimiento quirúrgico. Mencionan también, aunque esto ya es más histórico que uso en la práctica anestésica de este tipo de pacientes, el uso de catéteres de arteria pulmonar, que permite la detección por cambios de la presión pulmonar con volúmenes desde 0.25 mililitros por kilo, y de cierta forma es cuantitativo, si bien no se está midiendo el volumen aéreo que se le está embolizando a nuestro paciente, sí se está midiendo los cambios de presión del ventrículo derecho y nos está dando una idea temprana de la clínica que puede presentar nuestro paciente más adelante. También nos permite la cuantificación, pues al momento de la inserción, de las presiones derechas e izquierdas para determinar si hay un riesgo de embolismo por equiparación de estas presiones, que nos puedan hablar de una comunicación que de pronto no hemos detectado en nuestros pacientes. Es un procedimiento desafortunadamente invasivo con un alto riesgo de complicaciones y básicamente tiene un uso muy limitado hoy día como una herramienta de monitoría de embolismo aéreo. Sin embargo, pues se puede utilizar, y el posicionamiento para la aspiración de aire, cuando se colocan de modo tal la punta del catéter para la aspiración de aire en ventrículo derecho, pues obviamente no va a permitir la medición de presiones en cuña, ni va a permitir la presión de mediciones de la arteria pulmonar, aunque estemos midiendo las mediciones de las presiones de ventrículo derecho. Nuestro monitor entonces estándar que más utilizamos y que obviamente tendremos que tener en cuenta para este tipo de pacientes va a ser nuestra capnografía y la medición del end-tidal de CO2. Con volúmenes de aproximadamente 0.15 mililitros por kilo de embolismo aéreo ya empieza a ser significativa la disminución y detectable la disminución del end-tidal de CO2 en nuestros pacientes. Y pues obviamente tiene la ventaja que es parte de nuestro monitoreo anestésico usual siempre que utilizamos siempre que tenemos al paciente bajo anestesia general, e inclusive lo debemos utilizar en pacientes que no tenemos bajo anestesia general. Siempre que haya cambios detectados del end-tidal de CO2 asociados a embolismo aéreo, va a tener relevancia clínica. Entonces, pues no, puede no ser el más sensible de los monitoreos que tenemos, pero sí es específico para los cambios clínicos, aunque no es específico para la detección de aire. Si se presentan trombos grasos, si se presentan embolías grasas, si se presentan trombos como tal, pues también vamos a tener esta disminución del end-tidal de CO2, y va a perder relevancia entonces en aquellos pacientes que presentan hipotensión durante el transoperatorio, pacientes que van a estar polipnéicos, que van a estar hiperventilando, o pacientes epocosos por los cambios de capnografía que pues conocemos todos debido a las diferentes patologías. Tenemos que tener en cuenta también la posibilidad de artefactos y la posibilidad de la oclusión de la línea de capnografía, que mencionan ellos en especial en posición sentada y con el paciente en prono, con la colocación de campos quirúrgicos, puede ser importante y puede darle un falso positivo respecto a la presencia de embolismo aéreo, cuando puede ser simplemente que esté acodada la línea o que esté tapada con agua por humedad del paciente, pero pues obviamente tiene una relevancia importante para el uso de nuestra práctica diaria de este tipo de patología. La medición del end-tidal de nitrógeno, básicamente mencionan que tiene una sensibilidad buena cuando ocurren casos de embolismo aéreo con bolos grandes de aire, y detecta aproximadamente, pues detecta embolismo aéreo que puede estar en el orden de los 0.5 mililitros por kilo. Sin embargo, hay una pobre disponibilidad de este tipo de monitores, no hace parte de nuestra monitoría estándar como si lo hace el end-tidal de CO2, y tiene una baja utilidad en embolismos que son pequeños en un transcurso de tiempo prolongado, porque básicamente van a depender de que haya una integridad entre la burbuja y la pared del endotelio para que haya intercambio de nitrógeno. Y cuando ya tenemos embolismos pequeños prolongados, como lo hablábamos en la fisiopatología, vamos a tener también estos complejos de aire plaquetas que no van a permitir la absorción de nitrógeno y la representación de los gases expirados del paciente. El otro punto donde pierde utilidad es en aquellos pacientes que estamos utilizando óxido nitroso como componente anestésico, aunque pues desde el punto de vista neuroquirúrgico, como ya lo habíamos dicho previamente, casi que está abolido el uso de óxido nitroso como agente anestésico inhalatorio en estos pacientes.
Por último, entonces tenemos nuestro catéter venoso central, que básicamente el diagnóstico de embolismo aéreo con el catéter venoso central va a depender de la aspiración de aire de la aurícula derecha y afortunadamente, o pues como opción o como única opción interventiva que tenemos nosotros adicional al manejo pues, sintomático y clínico del paciente desde el punto de vista de los campos quirúrgicos, permite la aspiración del aire de la aurícula derecha cuando tenemos una presencia de un embolismo aéreo. Es poco sensible porque tenemos que tener volúmenes altos de aire y una adecuada colocación del catéter en la aurícula derecha para poder hacer esa aspiración de aire desde el punto de vista pues, físico del embolismo aéreo. Sin embargo, pues la presencia de aire al momento de la aspiración a través del catéter venoso central pues es altamente específico para el embolismo aéreo como tal. Y aquí tenemos un pequeño resumen entonces de qué vamos a ver o qué monitoría nos va a servir en cada una de estas etapas y cuándo pues ya va a ser clínicamente relevante qué cambios vamos a tener o no. El eco transesofágico y el Doppler precordial nos van a permitir detectar cambios pequeños, tempranos, cuando todavía no hay cambios fisiológicos en nuestra circulación pulmonar derecha. El catéter de arteria pulmonar y la medición de capnografía o en titral de nitrógeno ya nos van a permitir o van a servirnos como monitoría cuando tenemos cambios fisiológicos modestos y van a depender de estos cambios fisiológicos para la utilidad o para la marcación o positivización de las pruebas. Y cuando ya tenemos entonces cambios clínicamente aparentes o colapso cardiovascular, es donde vamos a tener cambios electrocardiográficos, cambios de auscultación del paciente, cambios directamente medidos por la presión arterial del paciente, que por eso pues no entran dentro de la monitoría específica del embolismo aéreo venoso, sino van a ser parte de nuestra monitoría pues, multimodal de nuestro paciente. La ventaja entonces, lo que hablábamos, es cuando hay cambios significativos y tenemos un catéter venoso central, pues podemos hacer la aspiración de estos émbolos, siempre y cuando el catéter esté colocado de modo tal que la podemos hacer a nivel de la aurícula derecha. ¿Cómo vamos a tratar o qué vamos a hacer en el momento que se presenta un embolismo aéreo venoso? Primero que todo, el tratamiento va a ser una cuestión de segunda instancia y lo más importante es la prevención y la detección temprana para tomar pasos desde el punto de vista neuroquirúrgico principalmente, que nos disminuyan la presencia de estos émbolos aéreos y que nos disminuyan, pues, por supuesto, las complicaciones que vamos a tener posteriormente con nuestros pacientes. El principal factor que debemos hacer aquí es evitar la lesión de estructuras venosas durante la craniostomía y en caso de que se requiera acceso a esas estructuras venosas, debe ser el último paso que se realice del procedimiento cuando ya haya una exposición de todo el campo neuroquirúrgico, de modo tal que si se presenta un embolismo aéreo, no se esté tratando de colapsar un vaso que no es colapsable, no se esté tratando de acceder a un vaso el cual no tenga una visualización adecuada y se puedan tomar medidas rápidamente como la irrigación continua del campo quirúrgico y la bajada de la altura de la cabeza para compensar estos cambios del paciente. Cuando empezamos nosotros como anestesiólogos a detectar que existe algún tipo de embolismo aéreo, lo primero que debemos hacer es aumentar la FIO2 al 100%. ¿Por qué? Por varias razones. Primero que todo, nos va a aumentar entonces este aporte de oxígeno en un paciente que va a tener un aumento del espacio muerto fisiológico por los cambios pues, que ya mencionábamos previamente del paciente y por supuesto una mejoría de la oxigenación sistémica. Y dos, nos va a permitir la disminución de la presión parcial de nitrógeno a nivel sanguíneo, lo que permite una reabsorción teóricamente más rápida de las burbujas de los émbolos aéreos a nivel de la circulación pulmonar o sistémica si se presenta paródico como tal. Si se está utilizando, aunque sabemos que pues, no tendremos indicación de utilizarlo en estos casos, el óxido nitroso se debe suspender y se debe lavar del circuito del paciente. Debemos ayudarle al paciente dándole una mejoría de su precarga y retorno venoso con líquidos endovenosos para compensar estos cambios fisiológicos o estos cambios fisiopatológicos en la circulación derecha del corazón. Podemos intentar la aspiración a través del catéter venoso central, que si bien va a depender de la colocación de este catéter venoso central a nivel de la aurícula derecha, tiene una tasa de éxito cuando está colocado en la aurícula derecha entre el 43 y 52%, que es bastante alta. Obviamente esto va a depender de que haya volúmenes altos de aire en la aurícula derecha y pues la posición del catéter, como ya lo decíamos previamente. Y desde el punto de vista entonces neuroquirúrgico, la irrigación continua del campo quirúrgico para tratar de evitar que entre más aire a esta circulación venosa y que si lo que va a entrar es pues básicamente solución salina o líquido que no nos condicione a empeorar la situación del paciente, y bajar la altura de la cabecera del paciente para tratar, uno, de disminuir ese retorno venoso y poder encontrar las fugas venosas y el sitio donde se debe parchar la lesión, y dos, pues obviamente disminuir esa presión negativa que va a ser causada por la columna de aire desde el punto de vista venoso del sitio quirúrgico del paciente hacia nuestro corazón derecho del paciente. Continuando entonces,
el siguiente punto que íbamos a mencionar es la parte de hipertensión endocraniana. Recordar que por anatomía, por lo que mencionábamos desde el principio de la presentación, por las estructuras óseas que están a nivel de la fosa posterior, es el área menos distensible y más ocupada que tiene nuestro cerebro. Y va a tener un mayor riesgo de herniación, en especial herniación tentorial de abajo hacia arriba, durante la realización del procedimiento o en casos de hipertensión endocraniana asociada específicamente al punto o a la intervención quirúrgica o a la patología quirúrgica del paciente. Entonces ahí entra la duda, ¿se deben relajar o no se deben relajar estos pacientes? ¿Se les debe hacer relajación cerebral o no? Antes que nada, entonces recordar, uno, la medición de la presión endocraniana, pues nosotros en la mayoría de los casos, por no decir todos los casos, se realiza de forma supratentorial. Y el único pues, indicador o el único dispositivo que han utilizado para la medición, o pues que, de lo que yo encontré que se hayan hecho estudios específicos de medición en cirugía de fosa posterior, es el uso de tornillos subaracnoideos o el uso de catéteres intraventriculares en el cuarto ventrículo, que si bien no es ampliamente usado, pues puede tener una relevancia clínica en este tipo de patología. Lo más reciente, desafortunadamente, no es muy nuevo, pero en los pacientes que tienen llevados a cirugía de fosa posterior, la tasa de herniación y la tasa de edema va a estar directamente relacionada con esta presión subdural al momento de la apertura de la dura madre de la fosa posterior, y hablaban de que aquellos pacientes del grupo 2 aquí, que son aquellos pacientes que presentaron edema, y del grupo 3 que fueron edema severo y herniación, todos, o un porcentaje importante de los pacientes y una diferencia estadísticamente significativa empezó a ocurrir a partir de presiones de 10 milímetros de mercurio, pues, de presión de fosa posterior como tal. Una relación que no fue directa entre la presión supratentorial e infratentorial medida en estos pacientes, y una relación que tampoco fue directa entre la sensación del neurocirujano frente a si estaba la tensión, la dura madre o no antes de la apertura de la misma. Sin embargo, pues sí es claro que este punto de corte de 10 milímetros de mercurio de presión intracraneana subdural a nivel de la fosa posterior, pues nos aumenta el riesgo de herniación, nos aumenta el riesgo de edema, y aquellos pacientes que tenían presiones por debajo de 10 milímetros de mercurio, prácticamente solo uno de los 72 pacientes del estudio presentó edema durante, pues, posterior al procedimiento quirúrgico. Entonces vuelve y juega. ¿Debemos relajar o no debemos relajar a estos pacientes? No encontré una rotación específica, no sé si la doctora Blanco sepa alguna cosa que de pronto yo no conseguí, pero no había una recomendación específica, a menos de que hubiera un campo quirúrgico que estaba claramente en tensión con unas presiones intracraneanas altas, pero no específicamente para todos los pacientes llevados a cirugía de fosa posterior. Frente a la terapia anticonvulsivante, entonces también mencionaba que a diferencia de lo que son las intervenciones supratentoriales, no hay una recomendación específica frente a la profilaxis en aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos infratentoriales. Lo que sí es claro es que las convulsiones postoperatorias, tanto en procedimientos supratentoriales como infratentoriales, aumentan la mortalidad, y específicamente en procedimientos infratentoriales encontré que la incidencia puede ser de aproximadamente entre el 1.8 y el 5%. Encontré este artículo de revisión que está todavía como un preprint, un reporte preliminar que saldrá publicado el 1 de mayo, pero realmente no encontré nada más reciente frente a la incidencia como tal de convulsiones o de manejo anticonvulsivante de estos pacientes. Por eso traigo, aunque no sea un artículo pues, formalmente publicado, los resultados preliminares que ellos tenían, y es que dentro de la revisión de la literatura que ellos hicieron encontraron 79 casos de convulsiones identificados de 8 estudios diferentes para este tipo de patología, con una mayor incidencia en pacientes que fueron llevados a cirugía de medulloblastoma, en pacientes que fueron llevados a cirugía de hemorragia y en pacientes de descompresión microvascular, con un principal factor de riesgo que era la presencia de shunts ventriculares o la presencia de ventriculostomía, y en un único caso de estos 79 se utilizó profilaxis anticonvulsivante. Mencionaban que, pues obviamente después de la presencia de convulsiones sí se les dio tratamiento convulsivante a los pacientes, lo que reportaban de los estudios, pero no hay una recomendación específica o no hay una evidencia clara de que los pacientes que van a cirugía de fosa posterior, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes que van a cirugía supratentorial cortical, que tienen un alto riesgo de convulsiones, pues deban llevar o no deban llevar tratamiento anticonvulsivante profiláctico previo al procedimiento. No es claro realmente la indicación del mismo, y en la mayoría de los casos no se va a realizar de esta manera.
Por último, entonces, la parte de monitoría de nuestro paciente va a ser la monitoría electrofisiológica que vamos a realizar con nuestros pacientes, con el monitoreo de los diferentes pares craneales, que básicamente lo vamos a poder realizar con electromiografía facial para determinar las vías aferentes del séptimo par, del nervio facial, los potenciales evocados auditivos para determinar la integridad del octavo par, monitoría electromiográfica en lengua para la monitorización del hipogloso, electromiografía en el trapecio para la monitoría del onceavo par, y los electrodos de cuerdas bucales con tubos especiales con monitoreo de cuerdas bucales para las alteraciones del décimo par. ¿Cuál de estas monitorías vamos a utilizar en nuestro paciente? La indicación de una u otra depende de la anatomía, depende de la ubicación de la lesión por las relaciones anatómicas que pues, ya mencionamos previamente con la salida de cada uno de nuestros pares craneanos, desde el punto de vista pues, anatómico de fosa posterior y desde el punto de vista del abordaje quirúrgico que se debe hacer para cada una de estas patologías, que bien puede ser una revisión específica para cada una de ellas. Y el último punto importante va a ser la extubación de estos pacientes. ¿Por qué va a ser un punto importante? Porque la extubación de estos pacientes por el tipo de patología, por la localización de las lesiones y por la relación con los pares bajos de la patología de fosa posterior, nos va a implicar que podemos tener complicaciones más altas o mayor riesgo de extubación fallida de estos pacientes y mayor riesgo de mortalidad asociada a esta extubación fallida de estos pacientes. Entonces, este artículo publicado en el Journal of Neurosurgery and Anesthesiology 2014 básicamente estudiaron aquellos pacientes que fueron reintubados en procedimientos neuroquirúrgicos, tanto supratentoriales como infratentoriales, y compararon supratentoriales e infratentoriales, y a medida que aumentaba o había un aumento acumulativo de los casos de reintubación de estos pacientes, la mortalidad como tal asociada a esta reintubación, asociada a la patología de tallo cerebral por reintubación de los pacientes por extubación fallida, aumenta marcadamente. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo extubamos y cuándo no extubamos a nuestro paciente de cirugía de fosa posterior. La cirugía infratentorial, independientemente del tipo de procedimiento, va a tener una diferencia estadísticamente significativa en desenlaces con un RR para desenlaces negativos de 1.76 estadísticamente significativo y un R para mortalidad de 2.44 también estadísticamente significativo comparado con el resto de procedimientos supratentoriales. Y como bien lo vemos acá, a medida que aumenta la edad del paciente, si bien la dosis o la cantidad de procedimientos realizados en pacientes mayores no va a ser tan alta como la cantidad de procedimientos realizados en adultos jóvenes, estos procedimientos en adultos mayores van a tener una incidencia aumentada de complicaciones de mortalidad y reintubación. Y a medida que el procedimiento quirúrgico tiene una duración más larga, si bien también los procedimientos en su minoría son aquellos procedimientos que duran más de 8 o 10 horas, esos procedimientos que tienen unas duraciones más prolongadas van a tener una tasa de complicaciones mucho más alta que los procedimientos que van a tener una duración menor. Y independiente de la duración del procedimiento, independiente de la edad del paciente, los procedimientos infratentoriales van a tener una tasa de complicaciones aumentada con respecto a los procedimientos supratentoriales desde el punto de vista de extubación del paciente. Entonces tenemos que tener muy claro qué pacientes vamos a extubar, cómo vamos a evaluar a nuestro paciente, obviamente para la extubación, para la finalización de nuestro procedimiento, y obviamente la idea, como pues ya lo hemos hablado en las revisiones de todos estos procedimientos neuroquirúrgicos, es extubar a todos los pacientes que podamos extubar para poder hacer una evaluación neurológica completa del paciente una vez termine el procedimiento quirúrgico. Si bien vamos a tener nuestros criterios ventilatorios y de oxigenación que vamos a utilizar no solo en el paciente neuroquirúrgico, sino en todos nuestros pacientes, y nuestros criterios hemodinámicos que vuelve y juega, no solo vamos a utilizar nuestros pacientes neuroquirúrgicos, sino en todos nuestros pacientes, vamos a tener que tener muy en cuenta los criterios neurológicos que vamos a tener para la extubación de estos pacientes. Obviamente tener un adecuado estado de conciencia, una escala de Glasgow por encima de 8, que tengamos unas condiciones psicológicas o unas condiciones de adaptación o de recuperación del estado de conciencia adecuado del paciente, que no tengamos depresión del centro respiratorio por efecto residual anestésico y que tengamos una integridad de los reflejos de protección de la vía aérea. Pero específicamente, pues la idea es centrarnos en aquellos reflejos que nos van a evaluar la integridad de los pares craneanos bajos, porque obviamente estamos interviniendo en un área quirúrgica donde no solo están los pares craneanos bajos, sino pues también está toda la parte del tallo cerebral, el sitio donde se inicia el tracto ventilatorio y básicamente todo nuestro sistema neurovegetativo que nos va a mantener la fisiología del paciente para el momento final de la extubación. Entonces, siempre realizar a estos pacientes y verificar que existe la presencia de los reflejos de pares bajos, la presencia de reflejo nauseoso, la presencia de reflejo tusígeno, la presencia de reflejo de deglución, que haya movilidad de cuerdas bucales, que bien lo podemos hacer con una laringoscopia y evaluación del paciente, pero más importante aún es que en aquellas lesiones o en aquellas cirugías donde pueda haber compromiso del décimo par,
se realiza una monitoría con electromiografía de cuerdas bucales con los tubos que les mencionábamos previamente. Que haya una integridad del hipogloso mayor con el movimiento de la lengua y que haya fuerza de la palpación de la lengua. Y pues por supuesto, como todos los pacientes, una reversión del bloqueo neuromuscular al finalizar el procedimiento. Como conclusiones entonces, finalmente el abordaje de la patología de fosa posterior va a ser un área que es anatómicamente complicada para el abordaje quirúrgico del paciente y vamos a tener que tener en cuenta la posición del paciente y los riesgos que cada una de estas posiciones nos van a conllevar para el procedimiento quirúrgico y para el manejo anestésico que vamos a utilizar de estos pacientes. Tener en cuenta que es el tipo de cirugía con el más alto riesgo de embolismo aéreo y hay que conocer la patología, conocer cómo se debe monitorizar y conocer cómo se debe tratar y qué medidas podemos utilizar para la disminución del embolismo aéreo y para la disminución de los cambios fisiológicos asociados a ese embolismo aéreo. Tiene un alto riesgo de compromiso de pares bajas, es algo que vamos a tener que evaluar antes, durante y posterior a la realización de la anestesia del procedimiento. Y obviamente, pues como les decía ahorita, tiene un mayor riesgo de reintubación y mortalidad que la patología supratentorial, que pues claramente va a implicar que nuestro manejo anestésico requiere de más atención y requiere de tener en cuenta todas estas cosas que hablamos durante la última hora. Muchas gracias. Andrés, gracias por la presentación, excelente, completa, dominio del tema. De pronto agregaría en la parte de la evaluación preoperatoria, además de lo que mencionaste, la parte de evaluación y considerar un Doppler carotídeo teniendo en cuenta la naturaleza de la cirugía y que por la posición pueden haber cambios en la presión de perfusión cerebral, entonces podría, pues según los factores de riesgo, agregarse un Doppler carotídeo en estos casos. Y en la parte del manejo intraoperatorio, adicional a lo que mencionaste y haciendo énfasis en el riesgo de embolismo aéreo y embolismo paradójico, que fue pues como en los riesgos específicos de la cirugía en los que quisimos hacer énfasis, tener en cuenta que por la ubicación de los núcleos de algunos pares craneales como el vago, entonces hay algunos reflejos vagales que se pueden producir durante la cirugía, como son la bradicardia y la sistolia. Muchas veces no necesita de manejo farmacológico específico, sino simplemente una comunicación dinámica con el cirujano y que pues cesen el estímulo que están haciendo en ese momento, pues para que se dé esa respuesta. Y en la parte del manejo postoperatorio, bueno, como bien mencionaste, tener en cuenta los riesgos de extubación fallida, valorando como en la tabla que mostraste, pues como todos los factores que nos pueden indicar que haya una extubación fallida. Y bueno, y adicionalmente en el riesgo de embolismo, tener en cuenta pues que hay unas medidas que son más sensibles, como bien lo mostraste en el cuadro, unas más sensibles antes de que hayan unos cambios clínicos evidentes, pero tener en cuenta que pues ninguna es totalmente específica y sensible, entonces debo tener un bajo índice de sospecha y tener como una correlación de varias y tener varios elementos para poder llegar a este diagnóstico y pues tener muy claro cuáles son las medidas, como bien mostraste, cuáles son las medidas que se hacen inmediatamente ante esa complicación. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Excelente revisión, Andrés. Solamente dos anotaciones, Claudita. Una es que el eco transesofágico sí es una medida costo efectiva, si tienes en cuenta las complicaciones y la mortalidad de los pacientes que presentan y el alto porcentaje de pacientes que hacen embolismo aéreo. Y la segunda, y nos la quedas debiendo en aras del tiempo, es la mayor incidencia de náusea y vómito posoperatorio en las intervenciones de fosa posterior. Entonces, para que lo tengas en cuenta y para que todos lo revisen, por favor, para ya dar por terminada la revisión. Excelente presentación, muchas gracias a los tutores por la asesoría. Muchas gracias.